Hola amigos inversores, bienvenidos al panorama semanal de Forex para la semana que viene del 16 al 20 de diciembre de 2013. Vamos a empezar como siempre lo hacemos con el par euro dólar, hacer un análisis de arriba hacia abajo. No ha habido muchos cambios durante esta semana. En el nivel semanal, en el marco temporal semanal, bueno, vemos claramente de que el precio se sigue moviendo en una clara tendencia alcista. No hay mucho más para decir, el precio sigue haciendo máximos y mínimos superiores por ahora. Vamos al nivel diario, más o menos lo mismo. El precio ha tenido aquí un retroceso respecto a este máximo de aquí, pero una vez más ha iniciado un movimiento hacia arriba, lo cual está marcado no solo por el cruce del EMA 12 sobre el 36, que lo vemos aquí, sino porque el precio ha tenido un par de retrocesos, pero siempre moviéndose hacia arriba. Vamos a pasar entonces ahora al marco temporal de 4 horas, más de lo mismo. Lo que vemos aquí es que el precio ha hecho un interesante movimiento 1, 2, 3 que podemos marcarlo desde aquí o desde alguno de estos picos. Vamos a marcarlo desde aquí, ¿sí? El precio ha subido y ha hecho un retroceso aquí que nos depara entonces para la semana que viene, sabiendo que en el marco temporal semanal, tanto como en el diario y en el de 4 horas también, el movimiento sigue siendo hacia arriba. Podemos esperar que el precio entonces siga subiendo y rompa este 1, 2, 3 con una vela hacia arriba, un momentito, ¿sí? Con lo cual esperaríamos para entrar, una vez que este precio haya sido roto de una forma muy clara y tal como lo marca el sistema Vantage, en una segunda vela que estaría por aquí. Tendríamos una entrada alcista. Si bien es cierto que el precio se viene moviendo hacia arriba desde prácticamente el 7 de noviembre con varios 1, 2, 3 y un movimiento bastante marcado en el cual el precio apenas ha superado, digamos, esta línea de tendencia diaria, podemos esperar que el precio haya ido perdiendo fuerza a medida de que va subiendo. Siempre pasa. El precio sube durante, baja durante un tiempo específico y luego va perdiendo momento, ¿sí? Y fuerza. Entonces es ver qué es lo que sucede durante esta semana que viene. Si el precio rompe hacia arriba, bueno, tenemos una entrada hacia arriba que sería un poco riesgosa por lo que acabo de decir. El precio va perdiendo fuerza, pero bueno, podemos entrar con una posición menor de lo que entramos siempre, con menos dinero. Acá tenemos una línea entonces de un segundito de soporte que está marcada por esta zona aquí en el nivel semanal, que va a actuar como resistencia entonces, ¿sí? Vamos a volver aquí, que aquí se ve claramente. Esta línea entonces que viene del nivel semanal nos va a actuar como resistencia con un posible rebote en esta zona. Tenemos unos 290 pips, lo cual nos daría tiempo como para poder tener una entrada interesante alcista. En caso de que el precio siga descendiendo y haga este movimiento, ¿sí?, hacia abajo, rompiendo entonces esta línea de tendencia en el nivel de 4 horas, bueno, podríamos esperar un retroceso aquí y una entrada posible en este nivel, pero tengamos en cuenta que sería más agresiva. ¿Por qué? Porque tanto en el nivel diario, que lo vemos aquí, como en el nivel semanal, la tendencia sigue siendo alcista. O sea que es una entrada no demasiado clara, porque por un lado, en el caso de romper hacia abajo, sería agresiva porque la tendencia seguía siendo alcista en los marcos temporales superiores, pero en el caso de romper hacia arriba tendríamos que ir con mucha cautela, con una posición más pequeña, porque el precio ya viene perdiendo fuerza luego de tanto tiempo moviéndose en una tendencia alcista. A esperar entonces a ver qué sucede en la semana que viene. Yo apostaría más por la tendencia, por la entrada alcista, en el sentido de que vamos con las tendencias mayoritarias. Pero, ya digo, este par lo dejamos en observación, no es ahora mismo mi par preferido, a menos que haya una ruptura hacia abajo y una tendencia clara hacia abajo que rompa este nivel de tendencia diario. O sea, si el precio llegara a este nivel y rompiera aquí, tendríamos entonces ya marcado una clara tendencia hacia abajo. Vamos a ver entonces lo que sucede en la próxima semana. Esto es un poco el panorama para el euro dólar. El cable, el par libra dólar, bueno, tiene un panorama bastante parecido al
el par euro dólar anterior, con la diferencia de que acá ha habido un triple tope, ¿sí? Bueno, más que triple, pero digamos el precio ha tocado en 3 ocasiones la zona esta de resistencia. Aquí tenemos varias velas en las que el precio se estancó y ha hecho un claro cambio de tendencia hacia abajo luego de rebotar aquí, que es previsible, pero cuando el precio ya vemos que no puede superar este nivel, lo lógico es que lo haga hacia abajo, se mueva hacia abajo, el EMA 12 cruzando hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño análisis entonces de los marcos temporales superiores. En el marco temporal semanal, lo que vemos es que si bien la tendencia sigue siendo alcista, tenemos aquí una zona de resistencia muy clara, marcada por la línea esta naranja del EMA 600 más esta línea de resistencia anterior. O sea que el precio es claro que está rebotando en esta zona. Lo mismo en el nivel diario, lo que vemos entonces es que el precio ha tomado esta zona de resistencia que veíamos antes y está empezando una escalada hacia abajo. Si bien aún no ha hecho un retroceso que en el nivel diario nos marque un cambio de tendencia, esto ha sucedido ya en el nivel de 4 horas. ¿Qué podemos esperar entonces? Bueno, esperemos entonces, aquí podríamos haber hecho una entrada porque hubo un retroceso, pero como podemos ver estas velas no están muy claras, tienen un cuerpo muy pequeño y muchas sombras. ¿Qué es lo que podemos esperar? Decía que el precio haga esto aquí, baje durante un tiempo más y haga un retroceso, lo cual nos daría entonces una posible entrada hacia abajo con un primer nivel de resistencia, con un posible rebote de precio marcado por esta línea de tendencia semanal. También hay que tener en cuenta que aquí tendríamos esta línea de resistencia, bueno, que ahora va a ser soporte porque el precio viene bajando, y tenemos la línea del EMA 200, o sea que esta zona de aquí es una zona peligrosa a observar. Sin embargo, yo creo que si el precio sigue moviéndose hacia abajo con un retroceso, lo va a hacer con mucha fuerza, teniendo en cuenta que se viene moviendo desde aproximadamente el 13 de noviembre con más de 560 pips hacia arriba, lo cual hace que el precio haya perdido peso, haya perdido fuerza, y luego de esta zona aquí en la que ha rebotado con tanta fuerza, es bastante viable que el precio vaya a hacer un movimiento hacia abajo con bastante volatilidad. Entonces dejamos este par en observación, esperando un retroceso en esta zona con una posible entrada, y sabemos que si bien esta zona puede ser riesgosa, recién tenemos una futura zona de soporte en este nivel aproximado de 1,61, que tiene que ver con la línea de tendencia semanal. Pasamos ahora a los pares Yen. Tenemos aquí el par Libra-Yen. Vamos a empezar entonces con el nivel semanal, en el cual, bueno, como vemos aquí, el precio se viene moviendo hacia arriba prácticamente sin retroceder, con una clara tendencia alcista, ¿sí? En el nivel diario, lo que ha sucedido entonces es que si bien el precio ha hecho un retroceso acá y ha intentado subir, ha realizado aquí un máximo inferior. Esto lo vamos a ver más claro en el nivel de 4 horas. ¿Sí? El precio venía subiendo, hemos tenido entradas, lo hemos marcado en las semanas anteriores, muy claras, con mucha ganancia desde este nivel hacia arriba, ¿sí? Aproximadamente unos 1200 pips. Nos ha dado varias entradas en un 2-3 aquí, otro un 2-3 aquí, pero lo que vemos es que lo que cantábamos antes, que el precio viene perdiendo fuerza, y aunque viene subiendo por la parte inferior, viene bajando y realizando un máximo inferior en esta zona. Esto que indica que se forma una formación que aquí vemos claramente de cuña, ¿verdad? En la que el precio va perdiendo momentum, va perdiendo fuerza y se va comprimiendo en una zona cada vez más pequeña. Lo que podemos esperar aquí es que el precio se mueva hacia abajo y rompa esta zona, lo cual nos daría una excelente entrada luego de un cambio de tendencia claro, ¿sí? Aquí vemos que el EMA 2 está queriendo cruzar hacia abajo el EMA 36. En el caso de romper esta zona tendríamos aquí una entrada muy interesante, porque recién tenemos una zona de soporte en este nivel. Bueno, tendríamos que ver qué pasa luego con este nivel en el cual el EMA 200 suele marcar una zona en la que puede rebotar el precio, pero bueno, aún nos daría unos 300 pips para movernos. En el caso de que esto no actúe como soporte, recién aquí en el nivel de 1,6 tenemos
perdón, de 160 tenemos una zona de soporte marcada con más de 700 pips. Entonces, en caso de que el precio rompa esta zona aquí de soporte, esta cuña, esperaríamos un retroceso con una posible entrada en este nivel muy clara. Si el precio decide seguir moviéndose hacia arriba, cosa que yo dudo porque ya lleva mucho tiempo haciéndolo, yo iría con más cautela, pues como decíamos antes, ya el precio viene subiendo por mucho tiempo. Podemos esperar entonces un cambio de tendencia en cualquier momento. Podemos entrar con una posición inferior en el caso de que haya una ruptura y un retroceso aquí, pero con mucha más cautela, con una posición inferior, porque estamos casi, como podemos ver, vamos a ir al nivel semanal porque aquí no encuentro un máximo. Estamos ya en un nivel muy alto de precios. Si bien no un máximo, porque un máximo se ha dado en el año 2007 y 2006 por este nivel, estamos cerca de una zona aquí de mucha resistencia, que la voy a marcar aquí. Mucho soporte, que sería una zona de resistencia para nosotros ahora. Yo lo veo un poco difícil que el precio siga subiendo, pero por supuesto nosotros no adivinamos lo que va a ser el precio, sino que lo observamos y tomamos decisiones. Entonces, en el caso de que se rompa hacia abajo, tendríamos una excelente entrada con cambio de tendencia. En general, todos los pares están cerca, yo creo, de hacer un cambio de tendencia porque han venido con mucha volatilidad, moviéndose en una dirección durante mucho tiempo. En caso de que el precio rompa hacia arriba, yo iría con mucha cautela. Podemos tener una entrada con una entrada inferior, digamos, con una posición inferior con menos dinero de lo habitual. O podemos hacer una entrada de day trading si el precio rompe hacia arriba en combinación, como hacemos en el curso, de el marco de 4 horas con el de 5 minutos. Esto lo veremos durante la semana. Vamos a esperar a ver qué sucede con nuestro par Libra-Yen. Y pasamos entonces a nuestro segundo par dólar-yen. Lo que ha sucedido con este par es que ha formado la semana pasada una cuña, ¿sí?, marcada por la tendencia superior de 4 horas y la zona está aquí de resistencia en la que el precio chocó 2 veces, pero ha podido moverse hacia arriba y romperlo. Lo que ha hecho es respetar esta zona que está marcada aquí, ¿sí? Vamos a ir a ver de dónde viene esta zona. Sí, viene de esta zona de mucho tiempo atrás, del 2003, y ha tenido un par de toques en el 2007. Esta línea de resistencia que yo marco aquí, ¿sí?, viene del nivel semanal, que sabemos que las líneas de soporte y resistencia que vienen de los marcos temporales superiores son siempre muy fuertes, muy respetadas por el precio. Y esto lo podemos ver aquí porque rebotó en esta línea el precio. ¿Qué podemos esperar entonces? Bueno, el precio ya ha roto entonces esta línea de soporte, de resistencia, perdón, tan marcada, pero pareciera que está queriendo entrar de nuevo en esta zona de cuña. Entonces el precio lo más probable es que se mueva en esta dirección. Veremos qué pasa. Si rebota en esta dirección, yo esperaría a ver si el precio puede moverse una vez más aquí y generar un retroceso como para poder crear un 1, 2, 3 que esté sobre esta línea de resistencia, ¿sí? En este momento no nos interesa entrar aquí, si hay un cambio aquí hacia arriba, porque estaríamos de nuevo dentro de la zona de cuña, lo cual nos implica zonas de resistencia muy potentes. En caso, voy a borrar esto, un segundito, de que el precio decida moverse hacia abajo y romper hacia abajo, bueno, tendríamos algo parecido a lo que tendríamos en estos pares anteriores de dólar, ¿sí?, este de aquí y este de aquí, ¿sí?, un posible cambio, voy a volver, de tendencia hacia abajo. Esto sería muy propicio porque nos daría entonces una posible volatilidad muy marcada hacia abajo. Por la misma razón que con los pares anteriores, vemos que el precio se viene moviendo desde octubre. Aquí vemos con mucho movimiento muy marcado hacia arriba, lo cual ha dado lugar para un montón de entradas con muchísima ganancia que venimos estudiando en el curso en vivo y venimos atestiguando también durante los fines de semana en los panoramas semanales. Pero ¿qué pasa? El precio va perdiendo fuerza luego de subir sin parar y como lo podemos ver aquí ya el precio pierde fuerza en este nivel, no logra superar este máximo y aunque ahora lo superado ha vuelto a entrar en este nivel. Yo creo que sería interesante esperar a ver si rompe hacia abajo y nos da entonces una entrada interesante hacia abajo en este nivel con unos 110, 120 pips antes de que hubiera un posible rebote marcado por esta línea de resistencia aquí y por este EMA 200 que se va a venir acercando a esta zona, pero luego ya tendríamos mucho margen
para movernos sí con una segunda línea que estaría marcada por el EMA 600 aquí, o por esta línea de resistencia con más de 400 pips. En síntesis, si esperamos entonces que el precio rompa hacia abajo y tendremos una entrada muy interesante aquí, ¿sí? En el caso de que lo haga una vez más hacia arriba y decida moverse hacia arriba, tengamos en cuenta que tenemos esta línea de resistencia muy marcada que el precio anteriormente no ha podido superar. Con mucha cautela yo no entraría a menos que el precio rompa esta línea de resistencia, ¿sí?, hacia arriba y genere un retroceso en este nivel, sabiendo que aún así sería una entrada arriesgada porque el precio, como vemos aquí, se ha movido durante mucho tiempo hacia arriba sin parar, ¿sí? Este es nuestro panorama entonces para el par dólar-yen. Vamos a pasar al par euro-yen, que nos cuenta más o menos la misma historia. Vamos a hacer análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal se sigue moviendo hacia arriba con mucha volatilidad en las últimas 6 semanas, como lo vemos aquí, ¿eh? Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas en las que el precio se ha movido sin retroceder hacia arriba. En el nivel diario lo mismo, ¿sí? Un nivel de movimiento con muchísima volatilidad, con un poco de resistencia en esta zona, pero que ha podido romper. Sin embargo, lo que vemos en el nivel de 4 horas es que, bueno, el precio está un poco agotado, ¿sí? Se estancó un poco en esta zona, pero sigue rompiendo hacia arriba. Voy a extender esta línea que viene del nivel diario. Lo que vemos es que el precio sigue respetando esta línea de tendencia del nivel diario. Y hay un máximo, un mínimo superior, otro máximo superior. La tendencia sigue siendo alcista. En caso de que queramos tener una entrada aquí, esperar que se rompa de acuerdo al sistema Vantage, este 1, 2, 3 con una vela hacia arriba y una segunda vela que nos marcaría una entrada clara en el nivel de 4 horas. Vuelvo a decir, repito, que el precio se viene moviendo como en los pares anteriores, con 1000 pips hacia arriba. Los que entraron por este nivel, sí, que aquí fue la primera vez que el EMA 12 cruzó hacia arriba el 36, con un retroceso del libro que lo hablamos hace una semana sobre la línea del EMA 200, han tenido casi 950 pips con una ganancia tremenda, porque vamos a marcarlo un poquito aquí. Supongamos que hubiéramos entrado en este nivel con unos stop loss aquí. Bueno, no nos alcanza la medición, pero tuvimos aproximadamente 10 veces la ganancia respecto del riesgo. Tremendas entradas en las últimas semanas, por lo tanto que podemos darnos por conformes de este swing hacia arriba, de este movimiento hacia arriba. Los que se lo perdieron, bueno, siempre hay oportunidades. Yo esperaría, como en los pares anteriores, que el precio decida cambiar de tendencia y moverse hacia abajo. Pero los que quieren hacer una entrada aquí, sabiendo que es riesgosa, con una posición interior, o en combinación con el 4 horas, con el 5 minutos, una entrada de intradía. Vamos a esperar a ver qué sucede. Como ven, la semana que viene lo que nos toca un poquito es esperar a que el precio se invierta en la mayoría de los pares. Vamos a estudiar el OSI ahora. Interesante, un segundito. Voy a poner la pausa para borrar. Ok, lo que vemos con el OSI, el dólar australiano, dólar norteamericano, ya lo habíamos visto la otra vez. Hagamos un análisis de arriba hacia abajo. El precio se ha movido con tremenda volatilidad luego de quebrar en el nivel semanal esta zona de rango. Tuvimos un movimiento enorme de aproximadamente 1600 pips sin retroceso. Luego hubo un retroceso en este nivel que rebotó en la línea esta del EMA 200 y se viene moviendo una vez más con muchísimo movimiento en esta zona. En el nivel diario lo mismo, ¿sí? Aquí tuvimos una entrada interesante, una aquí y otra aquí en el nivel diario que algunos de los alumnos han tomado, y lo que vemos entonces en el nivel de 4 horas es que el precio viene retrocediendo luego de este rebote aquí, pero con zonas aquí de soporte muy marcadas. ¿Qué significa esto? Que el precio está queriendo que están intentando superar ciertos niveles horizontales hacia abajo, pero no está pudiendo. Está rebotando aquí, como vemos 3 veces, y luego ha bajado un poquito y ha rebotado un montón de veces aquí en esta zona de soporte. ¿Qué ha pasado luego esta última semana? Y un poco confuso lo que está sucediendo, porque el precio retrocede, rebota claramente en esta línea que viene marcada por la tendencia diaria y rompe aquí esta zona de soporte tan marcada aquí.
Lo que podemos esperar entonces es que el precio se siga moviendo hacia abajo, ¿sí? Si bien está un poquito estancado y pareciera que está queriendo montar otra zona de soporte muy marcada aquí, pero bueno, lo que podemos ver aquí es que el precio ya está retrocediendo con un par de velas, ¿sí? El EMA 2 se ha cruzado hacia abajo, tenemos una tendencia hacia abajo interesante, la tendencia diaria también es hacia abajo, o sea que podríamos aprovechar para un segundo hacer una entrada en caso de que el precio decida romper hacia abajo aquí, ¿sí? Recién el primer nivel de soporte lo tenemos en el 0.87 y déjame ver si tenemos algún otro nivel que debe venir del segundito, sí, del nivel semanal. Un segundito que aquí no lo veo, pero estoy buscando dónde viene. Sí, viene de estos niveles de aquí, del nivel semanal, un nivel de soporte bien marcado. Volviendo un poquito entonces a aclarar, porque me vengo moviendo mucho por la carta, en caso de que el precio rompa una vez aquí, mejor dicho, rompa la línea 2-3 de esta con una vela hacia abajo, podríamos tener una posible entrada aquí con un primer nivel de soporte en el 0.878 y un segundo nivel bastante más abajo, lo que nos daría una posible entrada en caso de que el precio se mueva con volatilidad unos 700 pips hacia abajo. A esperar a ver qué sucede entonces en esta zona que se comporta un poquito como esta y como se ha movido esta, ¿sí? Con el precio queriendo seguir moviéndose hacia abajo, pero con zonas de soporte muy marcadas. A esperar a ver si rompe entonces esta zona de soporte y nos daría una entrada. En caso de que el precio se mueva hacia arriba, bueno, yo esperaría a ver qué sucede porque tendríamos que tener una muy marcado cambio de tendencia hacia arriba como para que nos dé una entrada, digamos, en este nivel. Yo por ahora lo dejaría en observación y apostaría un poquito más a una entrada hacia abajo, ya que no ha tenido tanta volatilidad desde que rompió este nivel, desde que ha rebotado este nivel. Vamos entonces ahora a pasar al dólar, perdón, al oro. El oro, perdón, como podemos ver aquí, la semana pasada hablábamos que esperábamos una ruptura de esta línea de soporte con la posibilidad de darnos una entrada hacia abajo. Esto vemos que no ha sucedido. Vamos a ver qué pasó. Vamos a mirar esto en el nivel de 4 horas que se ve muy claro y pareciera como que el precio se está moviendo, digamos, en un rango que está marcado por estos dos precios. Lo voy a marcar aquí con un rectángulo, que es como marcamos nosotros los rangos, ¿sí? Yo diría que conviene esperar a ver qué pasa y esperarse a ver si el precio decide romper, vamos a ir a nivel diario que se ve más claro, esta zona de soporte tan marcada. En el caso de que querramos negociar con rango, bueno, ya es un poco tarde porque el precio ha rebotado en esta zona, podríamos haber tenido una entrada interesante, ¿sí? Yo en la web he mostrado una lección mejor dicho, una entrada que ha tenido uno de nuestros alumnos en el cual se ve claramente una negociación dentro de un rango, lo pueden ver en mi web. La forma en que negociamos el rango es entrar dentro de esta zona cuando el precio rebota en uno de los niveles del rango con un stop loss bajito, poniéndolo en este nivel. Pero esto ya ha sucedido, entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que el precio decida moverse hacia arriba y tener un pequeño retroceso, lo cual nos daría una entrada dentro de este nivel de rango, no con mucha posibilidad porque tenemos pocos pips para movernos, pero podemos tener una entrada con una posición más pequeña. En caso de que el precio retroceda y decida de una vez, voy a ir al nivel diario, romper este nivel, lo voy a marcar aquí, supongamos que el precio haga lo siguiente. Esto sí que sería una entrada interesante porque nos daría una posibilidad, un segundito que lo voy a dibujar aquí, de un 1, 2, 3 en este nivel, en los cuales, por ejemplo, podríamos ver que esta línea de soporte se convertiría en línea de resistencia en caso de que el precio rebote aquí. Esto para mí sería lo ideal que sucedería, pero como estamos aquí en el nivel diario, probablemente tarde más de una semana. De todas maneras lo ponemos en nuestra lista de observación. En caso de que el precio rebotara aquí, tuviera un retroceso y esta línea empezara a actuar como resistencia, ahora tendríamos aquí una entrada muy interesante hacia abajo. Van a pasar varios días. Para aquellos que les gusta negociar en 4 horas, vamos a ponerlo en el nivel de H1, que es donde me gusta a mí ver aquí. Vemos que el precio ha rebotado en esta zona inferior del rango, ha subido, ha tenido un retroceso, pero nos encontramos con una zona muy marcada aquí de resistencia por el EMA 200. Yo creo que hay que moverse con mucha cautela en el caso de que quieran
en tener una entrada alcista aquí. Pero bueno, pueden hacerlo. Si el precio decide moverse hacia arriba más y nos marca un retroceso aquí, nos podemos dar el lujo de una entrada alcista con una posición más pequeña, no mucho dinero porque es más riesgosa, y cosechar algunos pips hasta que el precio llegue a este nivel superior del rango y ver si lo respeta esta vez, o este nivel de resistencia marcada por esta línea blanca del EMA 200. Pues bien amigos, este ha sido el análisis semanal para aquellos que están en el curso, aquellos que han adquirido mi ebook, que ya están empezando también. He recibido algunos emails a negociar con, al menos con cuentas de demo, y empezando a practicar en vivo las reglas del sistema Vantage. Estamos llegando ya a fin de año. Hacia fin de año más o menos vamos a terminar un curso avanzado que estoy dando en el nivel de lo que llamamos Vantage Elite, y para los principios de año voy a dar unas sorpresas porque vamos a iniciar un par de cursos de Vantage Elite y probablemente hasta tengamos un mini curso gratuito de 5 días para explicar el sistema Vantage. Mientras tanto, espero que aquellos que ya están negociando en vivo o que están aprendiendo el sistema se beneficien de este análisis que les mando semana a semana. A veces entre semana mandamos algunos tradings de algunos de mis alumnos o algunas lecciones específicas. Espero verlos entonces durante la semana en el curso, y la semana que viene entonces con el nuevo panorama Forex semanal. Gracias, un abrazo para todos.